tomamos contacto con el profesor asociado del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor, Álvaro Castillo. Muchísimas gracias, profesor, por este contacto con CNN Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el contacto, Matilde. ¿Qué podemos concluir respecto al...? Porque este estudio no es comparable con el estudio de 2018, las condiciones son distintas, decíamos, por lo tanto, ¿podemos decir que hay un consumo mayor que antes, de acuerdo a estos datos? ¿Hay alguno que permita efectivamente hacer esa comparación o no? Sí, en realidad es una comparación que es compleja, no solamente por una cuestión técnica de la comparabilidad entre estudios, pero sobre todo por los contextos en los cuales se fueron realizados ambos estudios. Esta es la segunda versión de un estudio en población universitaria y fue aplicado en un proceso de vuelta a la normalidad, en particular en población universitaria, por lo tanto, las condiciones en las cuales se aplicó fue bastante diferente a las condiciones de normalidad a la que hemos estado acostumbrados, en la cual se aplicó el estudio anterior. Claro, de todas maneras arroja un resultado que es alto. Por ejemplo, 1 de cada 3 estudiantes universitarios dice que consume marihuana, por ejemplo. El alto consumo de marihuana, ¿cómo lo podemos explicar? Ya no hay ni siquiera un castigo social. ¿Cómo se explica? Sí, el uso de marihuana en la población chilena, población escolar y población joven sobre todo, es algo que ha venido en aumento si uno ve la trayectoria larga desde las últimas 2 décadas, la última década y media. O sea, esto en realidad no es una gran sorpresa, ver el alto nivel de consumo que exhiben las poblaciones jóvenes y adultas jóvenes, en este caso la población universitaria. Y esto, por supuesto, ha ido acompañado de una disminución en la percepción de riesgo, una disminución en los daños asociados al uso de marihuana y, por supuesto, también un aumento en la oferta y en la disponibilidad. Por lo tanto, son indicadores que todos van bien de la mano y es un fenómeno que ya venimos observando hace un buen tiempo y está en una situación de, llamémoslo como, de normalidad, y bastante más homologado a la realidad de otras drogas, en este caso legales, como es el alcohol y el tabaco. Ahora, Álvaro, ¿qué es lo que podemos decir del efecto de la marihuana en un consumo habitual en jóvenes donde todavía no termina el proceso de desarrollo neurológico, donde el cerebro todavía no tiene su desarrollo completo, que eso ocurre más allá de los 20 años, ¿no? Sí, hay bastante consenso de que existen varios, de que el proceso de desarrollo cerebral es algo que ocurre bastante avanzado a los 20 años, ya se habla hasta los 25, 27 años incluso. Y también existe bastante evidencia a favor de que de la hipótesis de que el consumo de cannabis interfiere con el desarrollo cerebral y podría estar asociado también a otras enfermedades o otros trastornos psiquiátricos. El más evidente o más típico serían como los trastornos por uso de cannabis, pero también a otros, por ejemplo, podría aumentar el riesgo de episodios psicóticos en personas que tienen una vulnerabilidad de base, por ejemplo. También hay otros factores más u otras consecuencias de tipo social que tienen que ver con rendimiento académico, con proyección laboral e incluso se ha visto que en el largo plazo podría tener efectos, por ejemplo, en la colocación laboral, en los tipos de empleo a los que llegan las personas con consumos previos muy intensivos e incluso también en el desarrollo familiar y económico que pueden tener esas personas. Por lo tanto, sí, existe evidencia bastante sólida al respecto, ¿no? de que es una droga y que es una droga que, por supuesto, genera consecuencias para la salud. Ahora, claro, eso no está tan difundido, más bien hay cada vez un cambio social tendiente a normalizar su uso y a, considerar lo que el uso personal no es delito, más bien son otros los que se asocian, pero no se hace esta advertencia para los jóvenes que todavía están en esta etapa. ¿Qué es lo que pudiera ocasionar en el cerebro, en el desarrollo del cerebro? ¿Está eso establecido o solamente sabemos que puede tener alguna consecuencia en el desarrollo normal?
Sí, o sea, el proceso de desarrollo cerebral es un proceso complejo y en el fondo cualquier elemento que interfiera en ese normal desarrollo puede tener consecuencias futuras. Sabemos que el proceso de desarrollo hay muchas conexiones neuronales que van ocurriendo y ese proceso se ve en parte alterado por el consumo de drogas en general. Y aquí también quiero precisar y ser muy claro en que esto no es algo exclusivo de la cannabis, la marihuana. El consumo de alcohol, por cierto, tiene consecuencias muy importantes también para la salud de la población, tiene consecuencias en el uso agudo también de la población, en particular de la población joven. En ese sentido, los daños, tal vez a diferencia del consumo de cannabis, que en general los daños tienden a verse en el mediano y largo plazo, el consumo de alcohol, por ejemplo, sobre todo los patrones intensivos, son de corto plazo. Son generalmente asociados a lesiones, accidentes, mortalidad en esta población. Y por eso creo que es súper importante decir que si bien la cannabis es una sustancia que tiene efectos reconocidos, negativos sobre la salud, también lo tienen otras sustancias lícitas e ilícitas. Álvaro, ¿y qué pasa con las drogas nuevas o con otras drogas que también son consumidas por los jóvenes que no necesariamente están en este estudio? Sí, bueno, sabemos, hay un sinfín de nuevas drogas y todos los años, por ejemplo, Naciones Unidas hace un gran reporte de nuevas drogas psicoactivas que entran al mercado y generalmente drogas sintéticas. ¿Qué es lo que más se está consumiendo acá? Sí, generalmente son algunos alucinógenos o algunas estimulantes, típicamente o sea, el TUSI, por ejemplo, que es una molécula que en el fondo es desarrollada de forma en un laboratorio,